presenta Tacones Altos. Sanidad emocional para un avivamiento espiritual con la pastora, psicóloga y conferencista, la doctora Mari Carmen Laureano. Solo para ti, mujer. Tacones Altos. Eso es, en Tacones Altos estoy corriendo yo en esta hermosa tarde. Está haciendo 3 o 4 papeles. Mari Carmen te estaba riendo de mí. O conmigo. Estamos solitas, así que podemos hacer lo que queramos o no. Mari Carmen, tenemos que portarnos muy bien como porque siempre. Después informan. Pero ciertamente me viste corriendo con mis tacones altos. Y bueno, todas nosotras hacemos eso, ya sea de manera metafórica o de manera real, ¿verdad? De manera concreta, así que... Bienvenida, Mari Carmen, qué Gracias. bueno tenerte, doctora. Siempre con temas interesantes. Habíamos comenzado la semana pasada, a pesar de que era el segmento, ¿verdad? Para hombres, para varones, pero tocamos este tema. Claro. En donde mujeres que en la Biblia, su historia, maestras, predicadoras, apóstoles, pastoras, instructoras, y obviamente habíamos destacado a Priscila, a Febe, Febe en particular como pastora, a Priscila no solamente como predicadora, sino también como instructora de Apolo, que es un colaborador de Pablo, a quien Pablo realmente recomienda muy bien en Romanos capítulo 16, y particularmente dice que ella ha ayudado a muchos, y él se incluye entre esas personas que ha ayudado. Y hoy vamos a hablar de una mujer apóstol en el Nuevo Testamento, en esa historia del primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? La gente dirá, ¿una apóstol? Pero ¿cómo? En esa época en que estaba Pablo, el mundo greco-romano, pero ¿cómo es posible? Si ahora se hace tan difícil, ¿verdad? Que algunas mujeres pueden ser nombradas como apóstolas, aunque tenemos mujeres apóstoles aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En los Estados Unidos, pero sí hubo un tiempo en que a las mujeres se les hizo muy difícil llegar precisamente a ser reconocidas, y al día de hoy hay resistencia en algunas comunidades como para poder colocar a las mujeres en esa posición de poder dentro del mundo eclesial. Que son las predicadoras, las pastoras, las maestras y las apóstoles, que es el tema, ¿verdad? Que nos comparte hoy de estas mujeres. Cuéntanos. Y es que vamos a hablar de Junia. Junia también está citada en Romanos capítulo 16, verso 7. Y fíjense que es un breve saludo que hace el apóstol Pablo aquí. Dice, saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo, o sea que en alguna medida, ¿verdad?, sufrieron también como Pablo, o lo acompañaron en ese proceso de él estar encarcelado. Y claramente en la versión de traducción lenguaje actual, él dice, son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Y recuerden que Pablo vivió un proceso, no necesariamente, ¿verdad?, estaba entre los primeros creyentes, porque él persiguió la iglesia. Entonces, algunos creyentes vienen precisamente de esa de ese primer grupo de personas que habían creído en los del camino, que eran los que predicaban a Cristo Jesús. Y obviamente Pablo se añade luego a ese grupo, y bien él también lo expresa al decir que están los apóstoles, y que finalmente él llegó ahí casi al final, ¿verdad? Como abortivo, como dice en Primera de Corintios. Y fíjense que esta mención, ¿verdad?, que en Reina Valera particularmente habla de insignes entre los apóstoles, o sea que lo resalta, los pone a los dos en una posición elevada. Y una persona insigne, y estaba yo haciendo mucha broma de esto hace 2 o 3 sábados atrás en nuestra escuela de líderes para mujeres, ¿verdad? Porque cada vez que entraba una mujer yo decía, le añadía el nombre, decía Insigne Yanira. Y ellas se miraban unas a otras, y esta saludación de la pastora, ¿a qué se refiere? ¿Qué será? Y entonces insigne significa una persona muy conocida, también una persona admirada por sus acciones o por las características que muestra delante de los demás. Así que un sinónimo para insigne podría ser ilustre o eminente, ¿verdad? Y fíjense que esta persona es resaltada particularmente al lado del nombre de un varón, ¿verdad? Pero dice claramente que ambos son apóstoles. Claro, existía dudas sobre el origen del nombre, particularmente por su género. Y claro, Junias es un nombre femenino que sale del mundo romano. Junia significa juvenil y viene del dios Juno. Y claro, si hubiese sido utilizado en masculino, sería Junios.
¿verdad? Y obviamente en el latín también en la expresión de ese mundo grecorromano. Pero particularmente hubo algunos documentos históricos, y siempre lo hemos estado diciendo, que aparte, ¿verdad?, de lo que es el texto bíblico, siempre podemos irnos fuera para buscar en lo que son los documentos históricos para aclarar cualquier duda que tengamos. Y Orígenes, por ejemplo, también Jerónimo en el siglo II, así como Juan Crisóstomo, aclararon con mucho énfasis que Junia es mujer, que es femenino, que ese nombre se refiere a una mujer, y obviamente que era un apóstol que estaba mencionando Pablo. Y en el día de hoy vemos como esa categoría muy elevada, pensamos, wow, una mujer apóstol en aquella época, entonces siempre la comparamos, ¿verdad?, con las posiciones que tienen las mujeres que se llaman apóstoles el día de hoy. Sin embargo, en el tiempo de Pablo, un apóstol era toda aquella persona enviada a predicar a Cristo en la comunidad para anunciar esa buena nueva. Obviamente a Cristo resucitado, y también enviado por Cristo con este propósito. Así que en términos generales, en aquella época eran personas de cierta relevancia eclesial, porque eran personas autorizadas en un tiempo en que había mucha confusión, en un tiempo en que no se entendía mucho el mensaje del evangelio, en un tiempo en que se mezclaba, ¿verdad? Se hacían sincretismos de lo que eran ideas religiosas y se juntaban con lo que fuese el mensaje del evangelio. Y Pablo obviamente habla mucho en contra de esto, trata de que se clarifiquen las cosas. Entonces, en esa época que había mucha dificultad, no era todo el mundo a que se enviaba a predicar el evangelio, aunque obviamente, ¿verdad?, se sentía como una responsabilidad de todo creyente hablar de su experiencia en Cristo. Pero había unas personas muy claramente, ¿verdad?, colocadas en esa posición como para que pudiesen hablar y clarificar el mensaje del evangelio, y estos eran los apóstoles. También consideramos alguna lista, ¿verdad?, de mujeres apóstoles y las cualidades o características que debían tener para ejercer esta función. Y eso claramente nos deja saber que había mujeres apóstoles y que ciertamente, ¿verdad?, estaban incluidas entre esa lista de varones, ¿verdad?, que Pablo cita. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:11 dice, hablando de los diáconos, introduce particularmente un versículo sobre las mujeres diaconisas, ¿verdad?, y sigue luego hablando de los diáconos en esa misma lista, hablando precisamente de los requisitos para realizar dicho puesto o dicha función. Entonces, fíjense cómo se concluye que se trata de mujeres que ejercían funciones diaconales u otras funciones semejantes a esta, y aclaramos, ¿verdad?, que el término diácono o diaconón, como era en ese tiempo expresado, se refería a funciones bien parecidas a ejercer un pastorado. Así que, pues, si en función era eso, precisamente predicar la palabra, instruir, levantar comunidades eclesiales en las mismas casas, dirigir las asambleas, son posiciones de poder que ocupa precisamente estas personas, porque el término pastor o pastora no había evolucionado lo suficiente, y así lo explicamos. Fíjense que en 1 Timoteo capítulo 3 versos 11 y 12 dice, hablando de los diáconos, ¿verdad?, y empieza precisamente en el verso 10, dice, deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Y fíjate cómo corta desde el versículo 12 en adelante, corta y vuelve a hablar de los hombres diáconos, porque no existía un término de diácono o de diaconón para el femenino. Pero obviamente ellas están incluidas en esta lista. Empieza hablando de los varones y entonces dice, las mujeres también tienen que ser respetables. Entonces es como diciendo, ok, los diáconos van a tener estas cualidades, las mujeres que sean diáconos tienen que tener estas cualidades, ¿verdad? Y aquí las mencionamos, y luego vuelve y retoma el término de diáconos, y dice que deben ser puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos, que pasen la prueba, entonces trabajarán para la iglesia. Entonces, no hay por qué pensar que este texto es uno obligado allí o puesto allí, sino es una lista particular donde se incluyen hombres y mujeres. Así que esto prueba claramente que existían tanto hombres como mujeres que ejercían el diaconado.
Así que fíjense que una nueva quizás categoría para esas mujeres que no se sabía cómo ponerle el término en masculino de diácono, ¿verdad? Porque entonces no existía. Está la palabra servidora, que en nuestra comunidad se utiliza con mucha frecuencia, las servidoras o servidores. Y fíjense que no tienen un nombre específico para destinar estas funciones, pero sí por naturaleza sabemos que son pastorales. Había dos razones particulares para no utilizar ese término en masculino. Una porque pues ejercía diferentes servicios de la comunidad, como por ejemplo los obispos, los diáconos, pero no se especificaba entre unos y otros por la urgencia de lo que era servir en esta función en la iglesia. Así que era como en las comunidades pequeñas hoy, todo el mundo hacía lo que había que hacer, ¿verdad? Y si había que ir y dirigir una iglesia, pues se iba. Si había que levantar una congregación en alguna casa, se iba y se hacía eso. Porque había la urgencia de la palabra de Dios, no necesariamente de nombrar una función en particular. Y porque no existe entonces una traducción tan arraigada o frecuente para las mujeres que son diáconos. Fíjense que si estas mujeres en el primer siglo llegaron a ser maestras, como Priscila, ¿verdad? Y obviamente discipularon a grandes colaboradores de Pablo como Apolo, así como predicadoras, muchas de ellas mencionadas en las cartas de Pablo. Las apóstoles como Junia, que pasó de generación en generación con, ¿verdad?, ese nombre tan distintivo como la única mujer apóstol que se menciona, porque es solamente una mención de ella. Es maravilloso llegar a pensar que estas mujeres estaban ocupando altas posiciones de poder en la iglesia naciente, y nos debemos preguntar qué pasó en los siguientes siglos que perdimos esa perspectiva. Y qué bueno, doctora, que comparte sobre Junia, porque sabes que siempre que las personas leen que se va a Romanos 16:7, donde Pablo comienza a nombrar a sus parientes y compañeros de prisiones, pues como que muchas personas estaban como siempre con la confusión, Junia es varón o es mujer, y qué bueno que hoy, ¿verdad?, puedes compartir la historia y se aclaran esos datos de que fue una mujer la que experimentó estos procesos con Pablo y que se convirtió en una evangelista y una apóstol. Y es en realidad una persona, una colaboradora, y Pablo nunca pone en duda, como podría algunas personas ponerlo en duda el día de hoy. Pablo nunca pone en duda las mujeres que colaboran con él y las menciona y obviamente las distingue, ¿verdad? Entonces no hay por qué nosotros adoptar en el siglo XXI una actitud, ¿verdad?, en que no podamos reconocer a una mujer que ejerce un ministerio. Igual debemos preguntarnos qué pasó en los siguientes siglos, que perdimos esa perspectiva, que obviamente es un servicio avalado por el mismo Jesús, que colocaba a las mujeres en una posición, ¿verdad?, de servicio elevada y digna. ¿Y por qué las mujeres perdieron precisamente el ejercer liderato en las iglesias? Y retomamos quizás un poco el tema, particularmente, ¿verdad?, porque lo habíamos mencionado aquí en Tacones Altos, lo mencionamos el día de ayer en el Congreso de Teología en la Universidad Interamericana. Sabemos que ya se cumplió 501 años de la Reforma Protestante, y nos preguntamos siglos después qué pensaba o qué se pensaba en esa época acerca de las mujeres y si estos entendimientos siguen pregonándose el día de hoy. Y en conmemoración de la Reforma consideraremos muy brevemente, porque es el inicio precisamente de un tema en la tarde de hoy. Nos debemos preguntar entonces si las mujeres seguían en esa época ocupando una posición de poder, y si no lo hacían en la iglesia, entonces ¿por qué razón pasaba? Y es bien interesante, ¿verdad?, porque está bastante atado al tema de dónde sale la idea de que las mujeres no son inteligentes, o de que las mujeres no son tan inteligentes como los hombres como para ejercer un trabajo. Y fíjense que las enseñanzas de esa supuesta inferioridad de la mujer vino, ya lo hemos dicho, por filósofos seculares, ni siquiera estaban relacionados al mundo eclesial. Y estos introdujeron, ¿verdad?, se introdujeron estas enseñanzas de los filósofos a la iglesia por medio de los padres de la iglesia, en esa época que llamamos la patrística, donde interpretaron los textos bíblicos y las cartas del apóstol Pablo a través de estas ideas de los filósofos, y obviamente llegaron, ¿verdad?, a introducirse en la iglesia y a quedarse por siglos, hasta el punto que el día de hoy siguen afectando significativamente a las mujeres y las posiciones que ocupan en la iglesia. ¿Cómo es que estas enseñanzas permeaban en ese ambiente? Y muchas de ellas eran precisamente en voces que las vemos como, o las sospechamos como presentes en el texto bíblico.
pues es lógico pensar que las personas que escriben en una época van a filtrar cualquier mensaje que reciban a través de del entendimiento de esa época. Y nos toca a nosotros la gran responsabilidad de discernir allí dónde está la voz de Dios y dónde está la voz de las personas. Y obviamente deberíamos entonces preguntarnos qué pensaba Lutero, qué opinaba, ¿verdad, Lutero, acerca de la mujer. Y él creía que la mujer había sido creada por Dios, salvada por medio de Cristo, y asimismo era participante de la vida eterna y coheredera de la gracia. Y obviamente trajo a la reforma muchos aspectos muy importantes que colocaban a la mujer en cierta posición, ¿verdad?, de privilegio. Sin embargo, crearon cierta igualdad de género. Yo digo cierta igualdad porque ocurrió precisamente una situación que limitaba aún así a la mujer en lo que era su servicio y lo que era su ministerio en la iglesia. Y es que este sacerdocio universal, proclamado precisamente por Lutero, permitía que todos los creyentes predicasen el evangelio. Así que las mujeres y los hombres podían predicar, y por lo menos en la predicación no estaba realmente, ¿verdad?, vedada para las mujeres, pero promovió, ¿verdad?, por ejemplo, que las mujeres se quedasen en un lugar en particular dentro de esa estructura greco-romana que nosotros mencionamos, que aparecía precisamente en el Estado. Y fíjense que es que si Platón y Aristóteles pensaban que la mujer era un hombre inferior o un hombre deformado, no la iban a colocar en una posición elevada en esa jerarquía de organización social que él construyó. Así que la colocó en un lugar bajo precisamente en esa jerarquía y en un mundo completamente privado, alejado de lo que es el mundo físico. Y fíjense que en esta época muchas mujeres, ¿verdad?, aprovecharon el que Lutero hablase sobre el sacerdocio universal y obviamente fueron más allá de las ideas de Lutero y promovieron que las mujeres que en ese tiempo fuesen educadas a nivel superior, o sea, que obtuviesen educación, que predicasen, que escribiesen libros, inclusive algunas de ellas se atrevieron a debatir con Lutero, ¿verdad?, lo que fueran sus ideas. Así que en gran medida era lo que Lutero estaba tratando de hacer, ¿verdad?, de dejarlas predicar, pero mantenerlas en el ambiente doméstico por estas enseñanzas que estaban en ese ambiente, pero por otro lado también, pues las mujeres entonces decidieron continuar haciendo su labor muy a pesar de los grandes obstáculos que se presentaban. Y sabemos que el día de hoy esa costumbre sigue en muchas mujeres que han permanecido en sus puestos y han querido hacer una realidad el llamado del Señor en su vida, sin importar lo que opinan personas a su alrededor, porque tienen un Señor mayor a quien obedecer y seguir su llamado. Fíjense que la Reforma trajo una visión completamente distinta de la mujer. En la época renacentista, particularmente desde la Edad Media Baja en adelante, las mujeres tenían una visión que figuraba alrededor de lo que era María, la madre de Jesús, como la Virgen intocable, pura, obediente y santa. Y en ese tiempo, la virtud femenina que se resaltaba era la virginidad. Pero cuando llegó la Reforma Protestante, vino a deconstruir esa imagen de la mujer por decir que la vida célibe ya no era un medio para obtener la salvación. Como no era un medio para obtener la salvación, entonces provocó que muchos conventos y monasterios se cerrasen y dejasen de existir. Y estos conventos también obviamente cambió la forma en que las mujeres eran vistas en aquel tiempo. Y era precisamente porque entonces lo que se resaltó, ya no la virginidad, sino el matrimonio y la maternidad como las virtudes femeninas más altas en las que tú podías probar las virtudes, ¿verdad?, cristianas. Y fíjense que es que Lutero ubica a la mujer precisamente en la casa y la limitó en lo que era la incursión al escenario público. Les está entonces precisamente en ese mundo público donde las mujeres podían, si aportaban, llegar a dirigir, a guiar y a gobernar junto con los hombres en este mundo. Pero al ubicarla precisamente en la casa, también le dio las tareas que precisamente los filósofos habían asignado para ellas. Así que obviamente ese escenario doméstico pues fue compartido por otros también reformadores de la iglesia, como fue Calvino, y ambos pensaban que la mujer, precisamente Calvino y Lutero, que la mujer era biológicamente inferior, por lo tanto debía dársele tareas en ese mundo inferiores. Así que eran las tareas domésticas propiamente de la casa,
criar a los hijos y obviamente podían llevar un pequeño huerto en la casa para contribuir a lo que era la alimentación de la familia, pero no salir precisamente a ocupar posiciones de poder en la comunidad. Así que debemos pensar, Yanira, cuánta congruencia hay en el día de hoy. Exacto, cómo de han cambiado. personas, sí, y de personas que todavía siguen pensando que el lugar de la mujer no es la iglesia, no es pastorear, no es ocupar posiciones de poder en la iglesia, ¿verdad? Sino más bien en la familia, en la casa, con los hijos únicamente. Y es que estas ideas trascendieron de generación en generación. Y fíjate que desde antes de Lutero y con Lutero y Calvino y otros reformadores de la iglesia y otros, ¿verdad? Que trajeron precisamente reforma y nuevo movimiento en la iglesia, continuaron con este pensamiento. Y cada vez acercándose más a lo más positivo, a darle cada vez más liberación a la mujer para ocupar precisamente lugares, ¿verdad? Estratégicos en el mundo eclesial, pero fue lento y duró muchos siglos. Pero todavía el día de hoy, el siglo XXI. ¿Cómo ves, verdad, este cambio dentro de toda esta historia que compartes y esta trayectoria que conoces sobre la historia de cómo fue evolucionando la mujer en el ministerio, cómo fue aceptada? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de este tiempo, Mari Carmen? Yo pienso que todavía hay comunidades conservadoras que siguen pensando que la única ocupación de la mujer, y no es que no sean bien buenas, o sea, el matrimonio y la maternidad son buenas, pero no son solo las tareas y las ocupaciones vivenciales de las mujeres. Las mujeres pueden hacer muchas cosas, y hay personas que todavía miran con recelo si una mujer quiere pastorear porque piensan que debe ir a la casa a criar a sus hijos y atender a su esposo, y nos parece, ¿verdad?, asombroso, decimos, pero si estamos en el siglo XXI, ¿cómo es posible? Pero sí, todavía hay comunidades. Y que sepan estas personas que precisamente esto viene no de una orden divina identificada en los textos bíblicos, sino más bien de una idea de filósofos seculares que introdujeron estas enseñanzas en ese mundo. Y obviamente gente que escribía, como ya dijimos, el texto bíblico lo escribían precisamente porque estaban atemperados a ese mundo que vivían. Es hora de que liberemos a las mujeres para que ejerzan precisamente la posición y respondan al llamado que el Señor ha hecho en sus vidas. Excelente, como siempre, doctora, mucha enseñanza de verdad de la historia y de compararlo con la actualidad en este segmento de Tacones Altos, siempre destacando la labor que la mujer realiza. Vemos, gracias a Dios, mujeres pastoras. Vemos en la actualidad, yo creo que hemos ido escalando y tomando posiciones que antes no se eran permitidas, así que en buena hora, y pues que se siga fomentando, ¿verdad?, ese valor de la mujer en estas posiciones. Doctora, para aquellas personas que la quieran contactar, algún próximo evento que tenga. Queremos anunciarles que vamos a abrir nuevamente nuestra escuela de líderes. Las entrevistas y las orientaciones van a ser en enero del 2019. Esta escuela Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza que ha tenido muchísimo éxito durante este trimestre. La vamos a abrir para el próximo año, así que deben llamarnos al 787-645-6782, 787-645-6782, y obviamente añadimos a esto que vamos a abrir un curso que se llama Asesoramiento y Cuidado Espiritual para la Mujer Cristiana, así que llámenos al 787-645-6782. Excelente, doctora. Bueno, yo voy a poner aquí una música que se titula Ella, y usted se queda ahí bien bonita en lo que entonces le damos post a esta información que va a quedar publicada en la página de Facebook para que la puedan compartir. Así que me pongo mis tacones altos y me voy a correr para el Facebook. Dale, vamos. Gracias, doctora.